estamos de retorno en este espacio. Nuestro invitado parece ser que tuvo algún inconveniente y no pudo llegar. Mira, Otoniel, concluyendo el tema de lo que está sucediendo en República Dominicana y el cuadro tan, pero tan parecido de lo que sucedió en Bolivia, ya más adelantado las cosas allá. Aquí hay algo que yo estoy viendo y que en un primer momento se dio en Bolivia y después tuvieron ellos que ver la realidad. Ocurrió con los funcionarios de la OEA. Al principio, señores, ustedes saben lo que estaba pasando en Bolivia, que esos funcionarios de la OEA estaban siendo condescendientes, muy prudentes. Pero hasta Almagro llegó a felicitar a... Muy prudentes, llegó a felicitar sí. a Eso Evo. es para que ustedes vean, miren lo que pasa. Porque los políticos y los funcionarios y las entidades entienden que para que la sangre no llegue al río, que para que las cosas... Hay que ser prudentes, hay que ir con mucha decencia y muchas cosas. ¿Qué se estaba ganando la OEA? La no credibilidad del pueblo boliviano. Porque es que ellos estaban siendo tan, pero tan prudentes que los propios bolivianos dijo, pero ustedes están siendo sospechosos también. ¿Por qué ustedes están siendo tan condescendientes en esto? Eso es pasando pañito tibio. Que ni frío, que ni caliente. Bueno, no, espérese. Lo que ocurre, Lindsay, entonces, también, que para ser imparcial hay que mantener equidistancia de las partes. Espérate. Pero cuando usted ve que la cosa ya no está bien, usted tiene que ponerse fuerte. Pero para saber entonces, que no estaba bien, Lindsay, había que hacer el informe. No, pero está bien. Pero ellos tenían que crear las condiciones para ello. Es ahí pero no tomar cuando partida, perdón, déjame terminar con el análisis. Esa gente, cuando se dieron cuenta de que el pueblo boliviano estaba que en cualquier momentito iba a ser indetenible ya su molestia y su ira, que tuvieron inmediatamente entonces que reaccionar. Y esos pañitos tibios y esas cosas tuvieron que dejarse a un lado. Y ellos mismos entonces emprender hacia el camino correcto. Y entonces allí toman el toro por los cuernos y que dicen, sugerimos que aquí haya una auditoría. Sugerimos esta empresa, la Ethical Hacking, para que haga esa auditoría técnico-forense, que ya de hecho lo venía haciendo un mes antes del proceso. Esa empresa estaba allá en Bolivia y ellos tienen que hacer, porque se han visto una serie de anomalías que nosotros entendemos que para seguridad y del proceso, para transparencia del proceso, eso tiene que ser posible. A eso también la Unión Europea dijo sí. O sea, ellos al final tuvieron que tomar una posición bastante firme para que este proceso se llevara a cabo en Bolivia. Y ahí es donde recuperan nuevamente la tranquilidad y la credibilidad del pueblo boliviano. O sea, lo que quiero decir con esto es que las entidades que tienen un rol que cumplir, miren, participación ciudadana. Participación ciudadana, yo lo traigo para hacer el símil aquí en República Dominicana. Quien jugó ese rol en el proceso pasado nuestro no fue la OEA, sino Participación Ciudadana, porque era la entidad que también tenía mayor cantidad de veedores, de gente que estaban, de observadores, 500 personas, alrededor de 500 observadores. Y entonces, al principio, Participación Ciudadana, tratando de ser un tanto prudente, reservada, dio un pequeño informe, dijo sí, hubo algunas irregularidades, pero no fue lo suficientemente clara. La presión misma del pueblo dominicano y otras cosas más, y esa la voy a dejar ahí, hizo que Participación Ciudadana
tuviera que agarrar a Pancho Álvarez y ponerlo a un lado, porque él tiene contrato con este gobierno y Pancho Álvarez es un funcionario de esa Participación Ciudadana. Y le dijeron, espérese un momentito, caballero, échese para allá. Y lo echaron para un lado. Y vino entonces otra figura de Participación Ciudadana, en este caso el presidente de esa entidad y Cándido Mercedes. Y fueron los que empezaron a hablar y a decir la verdad, a decir lo que ellos como entidad habían observado y cuál había sido su experiencia real de ese proceso, hasta llevarlos a elaborar un informe por escrito, convertido en un folleto que nos lo trajeron aquí, a este programa, y presentarle la verdad al pueblo dominicano. 12 formas, y decía Cándido Mercedes, este fue un fraude montado a distintas escalas. ¿Qué significa eso? Que no solamente fue compra de cédula, que fueron varios los factores y varios los pasos y varias las estrategias de trampas que fueron ejecutadas ese día 6 de octubre. Que sí es verdad que hubo fraude, no solamente a nivel de un 32% de compras de cédulas, sino que de manera anómala, votaron hasta la 1:45 de la mañana, cuando el proceso y las mesas debían de cerrarse a las 4 de la tarde. Y allí crean un informe que se le presentó al pueblo dominicano, trayendo como consecuencias que el que tuviera dudas ya no le cupiera ninguna duda. ¿Por qué? Porque ya el informe estaba dado. Participación Ciudadana se encargó de darle el informe al pueblo dominicano. Y ahí está. Y que conste en acta ese informe. Ahora bien, se va a detener el gobierno y se va a detener la Junta. Es evidente que el informe de Participación Ciudadana y todo lo que ha pasado desde la fecha hasta acá no ha parado el hecho de que la Junta siga por el mismo carril y el gobierno por igual. Por eso es que yo insisto en decir que no es verdad que esta gente van a parar, que de la única forma que esta gente van a parar es haciéndolos parar, con hechos contundentes, y que lo sepan los partidos de oposición, que se dejen ya de estar siendo tan prudente como para permitir que venga de nuevo otro proceso que pueda ser aún peor y pueda derivar en una situación de caos tan grande en este país que, señores, todavía en diciembre del año que viene podemos estar contando muertos en este país. Pero, Lindsay, yo pienso no que es tan bonito el panorama. La situación es obvio. Estamos lidiando con un gobierno que ha demostrado no tener límites, que ha demostrado que ciertamente está dispuesto a recurrir a cualquier tipo de método para permanecer en el poder. Eso ya está fuera de discusión, porque que si había alguna duda, quedó disipada con lo que fue la actuación del régimen en las pasadas primarias del 6 de octubre. Ahora bien, dicho esto, y ya teniendo los elementos, como tú muy bien señalas, Lindsay, los elementos que evidencian, que comprueban, que dejan por establecido más allá de cualquier duda, el hecho de que hubo un fraude en las pasadas primarias del 6 de octubre, que ese fraude se cometió en distintas modalidades, como el método tradicional de compras de cédulas, con el método tradicional o con el método que ha empleado este gobierno, que es la presión a empleados, la coacción, que incluso impidió que gente fuera a votar bajo la amenaza de que presuntamente sabrían, o parece ser que era verdad, porque tenían el control del sistema automatizado de votación, que sabrían por quién votarían,
y que si votaban por el presidente Leonel Fernández que no contaran con el empleo que tienen o que tenían en aquel momento. En fin, distintas formas, hasta llegar a la más extrema, que fue el fraude electrónico a través del sistema de transmisión, que ya se ha explicado y que ha sido fielmente establecido. Ahora bien, la oposición formal, la oposición a este gobierno, que es mucha, porque fíjense que antes había diferencias internas en el PLD, pero ya eso no existe, porque el PLD fue disminuido a una diminuta parte, y tal vez la más desacreditada, que es lo que ahí queda, con sus excepciones, porque hay gente que todavía tiene, merece cierto respeto, pero en su mayoría, en su inmensa mayoría, ahí lo que queda es la gente que ha estado envuelta en los mayores escándalos. Tanto así, para poner un ejemplo, el presidente del PLD actual fue sacado recientemente de una celda de Najayo y por el caso Odebrecht y colocado como presidente de ese partido. Para ponerle un ejemplo, para que vean qué es lo que ahí queda, el descrédito, el desastre que hay ahí. Y entonces, establecido esto, lo que debe hacerse ahora es exigir con mayor determinación al árbitro, a la Junta Central Electoral, que cumpla con su rol. Y si no está en condiciones, sobre todo su cabeza, si no está en capacidad y no tiene la determinación de hacerlo, porque se haga a un lado. Que se haga como se le dijo a Evo Morales en Bolivia, hágase a un lado, presidente. Entonces igual, me refiero al presidente de la Junta Central Electoral, no al presidente de la República. Igual aquí, si usted no está en condiciones de afrontar esto con la seriedad, con el carácter, con la determinación que ameritan las circunstancias, porque para controlar al gobierno se requiere de una autoridad en la Junta Central Electoral templada, porque este gobierno no tiene límites. Y para hacer valer las normas sobre el régimen electoral, necesariamente tendremos que contar con una Junta Central Electoral con esas capacidades y esa decisión y esa voluntad, que aparentemente hasta ahora, o sin el aparentemente, hasta ahora no la ha tenido la Junta Central Electoral. Ahora bien, eso debe ir acompañado, Lindsay, como tú decías, de una exigencia de la oposición. El Partido Revolucionario Moderno, que ya se cree que ganó, porque siempre hay un sector del PRM que ha dicho que con el hecho de la división del PLD, ese era un paso seguro a la presidencia de la República. Pues fíjense, no se duerman de ese lado, porque fácilmente se pueden despertar con pesadillas. Porque el liderazgo del presidente Leonel Fernández, que no hay que presentarlo, no está en discusión, que ha venido atrayendo y continuará, ustedes verán, de aquí a marzo del próximo año, porque esto no se va a detener y esto no va a ser de una sola vez, sino que es un proceso sistemático, indetenible, hasta dejar al viejo partido solo con su presidente, ¿verdad? El desacreditado presidente que tienen, en fin. Entonces, la oposición, Lindsay, con esto es donde quiero concluir. La oposición tiene que reclamar el cumplimiento de nuestro ordenamiento jurídico y tiene una prueba de fuego. Vamos a ver cómo se comportará, porque ya estamos claros que la fuerza del pueblo que representa el presidente Leonel Fernández, que es una parte significativa de la oposición política, hará valer el derecho que tiene a exigir que no se utilicen los equipos estos automatizados. Vamos a ver cómo la otra parte de la oposición que encabeza Luis Abinader como candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno y los partidos que le apoyan, entonces, cómo se comportará en la exigencia a la Junta Central Electoral de que debe buscar un mecanismo distinto que no es otro que recurrir al que se usa en todas partes o en la mayor parte del mundo. Ayer hubo votaciones en España, sí, repetidas, con boletas. Miren, ¿Por qué aquí entonces tenemos que hacerlo con otro mecanismo? No, con boletas. Es que aquí toda la vida se ha hecho con boletas, toda la vida.
No ha habido otra experiencia que no sea con boletas. ¿Con boletas? Todo el tiempo ha sido con boletas. Ahora quieren decir como que nosotros estamos acostumbrados a votar con el voto electrónico. Patrañas. Mira, lo que quiero significar con eso es lo siguiente. Los partidos políticos están sometidos en estos momentos a la composición como tal de sus estructuras y sus candidaturas más bien. De las candidaturas. De todas las candidaturas. A la fuerza del pueblo se le suma también la parte estructural, pero tanto la fuerza del pueblo como las demás organizaciones políticas están en negociaciones entre ellos y también en tener los candidatos idóneos para participar del nuevo proceso. Eso ha hecho posible que, por otro lado, tanto la Junta Central Electoral como el gobierno sigan en su proceso de escaramuza, tratando y de acomodamientos. de imponer al pueblo dominicano y a esos partidos de oposición su plan. Ese plan que ellos quieren llevar a cabo para tanto en febrero como en mayo. Por eso es que yo digo que no se puede dormir la oposición. Esa oposición, a la vez que va en esos trabajos, yo creo que las cabezas se tienen que concentrar en lo esencial. Si bien es cierto que tenemos que tener candidatos, todos los partidos políticos lo deben de tener, también es cierto que esos candidatos tienen que tener un ambiente ideal para poder hacer su campaña y que haya voto. Y que hayan elecciones. Y que esos votos se cuenten. Elecciones tanto en febrero como en mayo. Aquí yo estoy viendo un panorama muy sombrío de que se pueden crear una serie de condiciones que no haga posible el proceso de febrero y probablemente de mayo. Por eso es que los políticos que tienen que tener la visión larga y ver más allá de la curva deben de adelantarse a eso y empezar a ejercer presión a esa Junta Central Electoral y dejarse de paños tibios ya. Cero prudencia extrema. Cierto, hay que ser prudente y todo aquello, pero que también sepan que si hay que fajarnos, si hay que pelear y si hay que quitarse la chaqueta, también que no haya miramientos en quitársela. Y no es que amagar, no, es quitársela. Quitársela y subirse las mangas si es posible para que se esté claro en que aquí estamos dispuestos a lo que sea con tal de defender nuestra democracia. Que eso no quede en dudas, que no se creen dudas al respecto, que todo el mundo lo sepa, pero incluyendo a ese pleno de la Junta, incluyendo a Palacio. Sobre y por todo eso es la responsabilidad de toda esa fuerza opositora que en estos momentos no puede estar dividida en lo absoluto, porque hay un partido por ahí, que hay un grupito dentro de ese partido, es un grupito que hizo acuerdos con el gobierno y que ahora quiere comer de un lado y de otro. Entonces, a esos también que se pongan claros, porque este es un momento, llegó el momento de la verdad. Llegó el momento de ponerle el punto a la I. Tan sencillo como eso. Es un momento cumbre clave en República Dominicana. Y yo espero que esos partidos de oposición lo sepan. Por ahí anda Danilo Díaz también diciendo mentiras. Dije que 11 partidos políticos. ¿De dónde? Y fue que la Junta avaló otros partidos más que no sabemos. Porque todo el mundo sabe cómo es que está dividido el pastel al día de hoy. La inmensa mayoría está en la oposición. En la oposición, la o mayoría. Apoya a Luis Abinader o apoya al presidente Leonel Fernández Así es, y la fuerza del pueblo. De manera que el gobierno no la tiene cómoda, lo único que cuenta es con poder y dinero y la decisión de abusar de ese poder y ese dinero. Pero eso el pueblo, sí, pero eso el pueblo está dispuesto a enfrentarle como lo ha venido haciendo. Y afortunadamente, Lindsay, que tú decías que las fuerzas opositoras están inmersas en el proceso de preparar sus boletas. Afortunadamente esto termina esta semana. Sí. Esta semana, y también, hay que decirlo, con una
correlación Pero de fuerzas. el día 3 de diciembre que vence ya todo. Pero se ya cierra todo. la conformación de las boletas, eso quedaría más o menos definido esta semana. Por lo menos se ha avanzado muchísimo en los acuerdos, en la oposición entre la Fuerza del Pueblo y sus fuerzas aliadas y el Partido Revolucionario Moderno en el nivel congresual, porque en el nivel municipal ya eso tiene otro alcance, pero en el nivel congresual, de manera que el gobierno sabe y está preocupado porque es probable que muy difícil pueda mantener la actual composición del Congreso de la República. Al contrario, serán barridos y ya no escucharemos más al presidente Danilo Medina decir que tiene su Congreso. El país tendrá su Congreso. Yo lo único que digo es, insisto en decirles antes de irnos, porque ya el tiempo se nos ha agotado, es que el presidente de la Junta Central Electoral y para mí todo el Pleno debe renunciar, porque ese presidente de la Junta Central Electoral fue el mismo que amenazó a este pueblo y dijo, quien atente contra el presidente de la República, Danilo Medina, le caerá una maldición a él y a toda su familia. Oiga bien, oiga, o sea, él se cree un semidios que si alguien atenta contra el presidente de la República, le va a caer una maldición a ese que atente y a toda la familia. Y dijo, porque es que Danilo es el ungido del pueblo dominicano. Todo eso lo ha dicho el vocero del gobierno, el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán. ¿Cómo creer en una persona así? No, es que no hay forma posible de creer en una persona así. No hay manera. Por más que él quiera de que querer ahora aparentar, no es posible. Siempre existirá la duda. Y ahora mismo el pueblo dominicano no quiere ningún tipo de dudas porque ya vimos las malas prácticas de este presidente de la Junta y no solamente le bastó con llevar a cabo un fraude terrible, sino que él sigue en esa misma línea aún al día de hoy. Lo que quiere decir que no es que él esté arrepentido, ni tampoco ya puede alegar inocencia o ignorancia de lo que pasó aquí el pasado 6 de octubre, porque el informe se le entregó en sus manos y fue participación ciudadana y se lo dijo. Si él todavía insiste es porque él era parte de todo eso. Y aún no lo fuera, solamente por omisión o por lo que sea, es culpable. Hasta por omisión. Así hemos finalizado por el día de hoy, señores. Lunes 11 de noviembre. Como bien señala Otoniel, el viernes próximo estamos a 15 y ese es el día en que se supone que se van a inscribir las candidaturas sobre todo las alcaldías a nivel municipal, porque ya ese es el plazo que debe de agotarse. De todos modos, ojalá y el avance sea tal que ya la oposición se dedique a lo macro y le deje esos otros trabajos a la dirigencia media y algunos de la dirigencia alta, más a la burocracia. Los grandes temas deben de ser atendidos. Bueno. Hay que prestarle atención a todo ello. Bueno, Otoniel. Bueno, que así sea, Lince. Igual, ustedes mañana continúan con Lizzy Casajara y nosotros, Dios mediante, nos vemos el próximo lunes. Hasta luego.